En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. ¿Quién no ha sentido en algún momento de su vida, mire, como un pinchacito en esa parte baja, una molestia, un dolorcito? Yo creo que todos lo hemos pasado, quizás algunos por mal movimiento, al recoger algo del piso, al agacharse, al quizás coger un sobrepeso o simplemente por algunas condiciones que pueden llevarlo a tener ese dolor en la parte baja de la espalda. Pues me acompaña la doctora Katy Ramos, quien preside la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación. Buenos días, doctora. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, ¿qué provoca el que a mí me pueda dar un dolor en esa espalda baja? Que yo creo que es el dolor más común que le puede dar a una persona, aparte del del cuello y los hombros. ¿Qué lo provoca? No hay un solo factor que lo provoque. No puedo sacar uno. Yo diría que esto es un síntoma y signo multifactorial. Entre las cosas más comunes que sí les puedo mencionar está el sobreuso del área, ¿verdad? Sobreuso, un movimiento repetitivo de flexión, doblarse hacia el frente, extensión de mala manera. Lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Hacer actividades indebidas, ¿no? Por ejemplo, vamos al gimnasio y de repente nos da esta alegría que estamos haciendo ejercicio, pero no los hacemos con la técnica correcta. No preparamos el cuerpo para hacer esa actividad. El sobrepeso es algo que yo batallo con eso todos los días en mi oficina, pero yo diría que al menos 5 veces al día. Accidentes, obviamente, que esto es más agudo, trauma, caídas, y a veces tan sencillo como mover algo incorrectamente en la casa. Estás moviendo, limpiando la casa, levantas una caja de la mala manera o de una manera inesperada, abrupta, y ahí comienza el dolor. Y me imagino también que ciertas condiciones de salud, ¿verdad? Y ciertos problemas. Hay quienes dicen es que tengo ciática, y usualmente, ¿verdad? Por ahí es que más o menos la gente dice que le empieza tener quizás artritis. Correcto. Puede también promover, ¿verdad? Esos dolores en esa espalda baja. Correcto. Hay condiciones reumatológicas que nos pueden dar, ya viene con la condición el dolor de espalda, ¿verdad? Hay unas que se llaman espondiloartropatías, que son prácticamente, ¿verdad? Los síntomas son todos en la espalda, pero secundarios a otras condiciones, como bien mencionas, la artritis que nos da a todos por el envejecimiento normal de las articulaciones. Todos vamos hacia eso, así que eso pues nos da dolor de espalda, un dolor un poquito más cotidiano, pero sí lo podemos ver asociado a enfermedades. Para conocer y saber a qué se debe o la causa de ese dolor, ¿hay algún estudio que hagamos para tener un diagnóstico preciso? Claro que sí. Nosotros siempre los médicos nos enseñan y aprendemos que lo más importante en nuestro día es el historial y el examen físico en la oficina. Así que partiendo por la premisa de que no hay nada que sustituya eso, cuando uno va a un médico, una vez ya hablamos con el paciente y lo examinamos, pues usualmente enviamos al menos una radiografía común, que es lo que le llamamos comúnmente una placa del área que está en cuestión, pero también podemos incluir una resonancia magnética, le conocemos como un MRI, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, entre otros estudios, ¿no? Estudios de conducciones nerviosas por si estamos buscando un nervio que esté pinchado, o médicamente lo que se conoce como una radiculopatía. Así que inicialmente eso es a grosso modo parte de los estudios que enviamos, siempre teniendo en cuenta cuando entrevistamos y conocimos a ese paciente. Hábleme de este estudio de conducción nerviosa y electromiografía. Claro que sí, pues es un estudio, como les mencioné brevemente, que lo utilizamos cuando estamos buscando la función de un nervio, ¿verdad? El estudio... ¿Y eso usted lo hace en oficina? Se hace en oficina, ambulatorio, el paciente va y luego se va a su casa. Es un estudio que evalúa el nervio desde que él sale, en el ejemplo de la espalda baja que estamos utilizando, porque se usa para otras condiciones, pero en ese ejemplo evalúa el nervio desde que sale de la columna hasta que llega abajo al músculo que está controlando, ¿no? Así que yo quiero evaluar la función de ese nervio en su totalidad en el sistema periferal, ¿verdad? Periferal se llama una vez sale de la columna vertebral. Así que
lo utilizamos bien frecuentemente cuando estamos buscando un nervio que está pinchado o una radiculopatía en el área de la espalda baja, también puede ser en el área cervical, Claro. entre otras cosas. O sea, que es algo que entonces les añade a ustedes, ¿verdad? Y les amplía para entonces poder encaminar a tratamiento. Doctora, cuando la gente viene con estos problemas de dolor en esa espalda baja o esa zona lumbar, ¿qué cosas hay, verdad, dentro de la medicina para poder ayudarlo? ¿Algún tipo de terapia, algún tipo de ejercicio, medicamentos, o sea, farmacología? ¿Cómo trabajamos a estas personas cuando ya tenemos ese diagnóstico? Pues es un tratamiento de muchas cosas a la vez. No hay un solo medicamento que yo le pueda dar al paciente que yo diga, esto es lo que le va a dar una vida sin dolor. Usualmente son varias cosas que hacemos y el cúmulo de todas esas cosas es lo que hace que el paciente mejore en muchas de las ocasiones. Empezamos, pues, si el paciente está sobrepeso, desde que yo lo conozco, se lo digo, ¿verdad? Yo en mi oficina tengo una balanza, peso el paciente y le digo, como si, y mis pacientes, si hay alguno escuchando, lo saben, porque yo le digo, esto es como si yo le fuera a dar una pastillita. Usted piensa que bajar de peso es una pastillita que la doctora le envía a diario y yo lo voy monitoreando. Cada vez que vienen a oficina, los pesamos. Luego de eso, pues también podemos manejarlo con medicamentos, ¿verdad? Medicamentos, si es un dolor que es inflamatorio, pues medicamentos antiinflamatorios. Si es un dolor, como le mencionaba brevemente, que viene por nervio pinchado, nervio dañado, pues un medicamento que baje el dolor neuropático. También en combinación con eso, pues enviamos terapia física y la terapia física se concentra en fortalecer músculos que a veces se nos olvidan que tenemos, como los del core, los que le llamamos el core, ¿verdad? Que es el abdomen y espalda baja, pero también bajar inflamación, mejorar movimiento, mejorar postura, mejorar flexibilidad y relajar el músculo. Todo eso puede ser parte de una sola sesión de terapia física. Usualmente enviamos un grupo inicialmente. Entonces, luego de eso también podemos incluir ejercicios en agua, terapia acuática, podemos incluir un programa nutricional, ¿verdad? A veces Claro. evitar comidas que son proinflamatorias. O sea que es algo que es un cóctel. El tratamiento es un cóctel de cosas entre medicamentos, terapias, cambios de estilo de vida. Que es lo más importante, sobre todo, ¿verdad? Bajar de peso, porque estamos incidiendo también en esas articulaciones que tenemos inferiores, que entonces no solo se le va a afectar esa espalda baja, la rodilla, la cadera y también los tobillos. O sea, cuando venimos a ver de una cosita, ya está tenemos todo completo. Podemos ver estos dolores y estas molestias en esa espalda baja a cualquier edad o en realidad de cierta edad en adelante. Es más común. Es más común en personas adultos, desde adultos jóvenes en sus 40, 50, por ahí yo lo comienzo a ver, pero no es único para esa población. Yo en particular evalúo niños también en mi práctica, así que yo veo dolores desde edades bien tempranas. En niños se tiende a ver más por problemas, digamos que son atletas, entonces no hacen la técnica correcta del deporte, o por accidentes se tiende a ver, o por condiciones congénitas, como hablamos anteriormente, que los predisponen a dolores. Así que eso es lo ya nacieron con cierta predisposición. Correcto, eso es la población pediátrica. Ya en la población adulta, pues los tenemos más por sobreuso, por todo lo que mencioné anteriormente, técnicas incorrectas y el desgaste, el envejecimiento normal de la columna, ¿verdad? La degeneración de los discos, todo eso que ocurre cerquita ahí, artritis, todo lo que ocurre en el área de la columna, todo eso nos puede desatar un dolor de espalda. Cuando hablaba de los tratamientos, ¿le damos algún tipo de terapia calor, frío en esa zona, eléctrica, radiofrecuencia? Claro que sí. Nosotros en la parte que les mencioné de bajar inflamación, utilizamos frío principalmente, pero cambiamos temperatura o hacemos contrastes de temperatura, frío-calor, calor superficial, ¿verdad? Que es ahí un padcito en la piel, pero también hacemos lo que se llama calor profundo por medio del sonograma, el ultrasonido.
que lo masajeamos por esa parte, ¿verdad? Pero también, como mencionaste, estimulación eléctrica, eso nos ayuda a bajar esa sensación de dolor, esa sensación que va por el cordón espinal hacia el cerebro de dolor, pues la estimulación eléctrica la baja porque tienes una sensación que inunda ese cordón, una sensación nueva. Así que todo eso es parte de esa pequeña sesión de bajar inflamación en la terapia. Como bien mencionas, todo eso lo podemos incluir en esa sesión. Me imagino que muchas veces habrán pacientes que tengan una mejoría prácticamente del 100% y luego que comiencen, ¿verdad?, con ese cuidado y lo mantengan, pues a lo mejor no vuelvan a padecer del problema. Pero aquel que persiste, ese paciente, ¿hacia dónde lo encaminamos? Un paciente que a la larga a lo mejor tendrá que recurrir a cirugía, algún bloqueo. Correcto. En esos casos, ya una vez pasamos por la etapa inicial, que fue la que discutimos, ya consideramos escalar el tratamiento de segunda línea, lo que le llamamos, y entonces es los bloqueos que mencionas, y el bloqueo no es que se bloquea nada, sino que lo que se hace es que se inyecta un antiinflamatorio cerquita de la salida del nervio. Entonces eso hace que se baje la inflamación que está asociada a cualquier problema cerquita del nervio, puede ser el disco que lo está tocando, artritis, todo lo que hablamos, y entonces consecuentemente baja los síntomas. Pero es una pregunta bien común que me hacen los pacientes, que qué es lo que se está bloqueando. Pues básicamente lo que se bloquea es el dolor, pero no ninguna estructura, ¿verdad? Exacto. No se debe tocar ninguna estructura. Pero también pacientes, eso se puede hacer seriado, esos bloqueos, y en pacientes que no mejoran, pues podemos considerar ya, yo diría la tercera o cuarta línea de tratamiento, una cirugía, a menos que sea una emergencia médica, ¿verdad? De entrada, que ya entonces pasamos directo a cirugía, pero cirugía puede ser con neurocirujanos o con ortopedas especialistas en columna vertebral, que en Puerto Rico tenemos excelentísimos. Eso es así. Aquí hay muy buenos cirujanos que trabajan esa espina dorsal, esa columna, y sabemos que hoy día, ¿verdad?, con la ayuda de la tecnología y los avances, muchas de esas cirugías ahora son mínimamente invasivas. Robótica. Así que estéticamente, mira, usted queda bonito, con unas incisiones bien pequeñitas y con una precisión ahí perfecta. O sea que hoy por lo menos esa alternativa pues es muy buena para aquellos pacientes que la cronicidad ya no los deja, ¿verdad?, vivir, y que porque los bloqueos es por un tiempo. ¿Cuánto dura un bloqueo? ¿2 meses, 3 meses? ¿O eso depende de la persona? Es bien variable, ¿verdad? Pero uno siempre entra, ¿verdad?, diciéndole al paciente que al año lo ideal, el mundo ideal de los bloqueos sería no hacer más de 3 bloqueos, 3 a 4 en un año. ¿Verdad? Así que más o menos pensando como cada 3 meses, eso sería el mundo ideal, pero hay pacientes que a veces lo necesitan mensual, a veces, pero eso se programa con el especialista o subespecialista en medicina, manejo de dolor, ¿verdad? Y entonces más o menos se va individualizando según el paciente va respondiendo. En general yo podría decir que al año uno mira a 3 o 4 bloqueos. Eso sería lo ideal, pero no es lo que necesariamente se tiene que hacer. No, y el problema es, doctora, y eso usted lo sabe, doctora Ramos, hay muchos pacientes entonces que se acostumbran. Entonces lo único que quieren es que usted los bloquee y no hacen otras cosas, ¿verdad?, importantes para ayudarse. Pero en principio y en su mayoría, vamos a poner que más del 60%, con el tratamiento inicial, mejoran, y si hacen lo que usted le dice y las cosas de ahí en adelante correctas, van a tener una buena calidad de vida. Usualmente un paciente que no está complicado, que no tiene ninguna otra condición de cuidado, siempre que sigue las instrucciones, tiende a mejorar, ¿verdad? Claro que sí. Y luego son cosas que se deben mantener, que es lo más importante, no solamente mejorar, sino que luego, pues si bajé de peso, mantener el peso, si cambié formas de hacer las cosas, mantenerlo. Así que esto es algo que va con nosotros desde que comienza por toda la vida. Usted mencionó algo, ¿verdad?, de a veces que la gente hace mal el ejercicio. Mire, si usted va a algún sitio a ejercitarse, hay personas allí totalmente preparadas, las cuales usted le puede preguntar cómo uso esta máquina, mi espalda debe estar de qué manera, cómo me debo agachar. Ellos están allí para servirle, pero hay quienes quieren creerse ya entrenadores personales y no quieren preguntar. Muchísimo. Y se lastiman. Sí, 100% de acuerdo. Y no solamente que
se creen entrenadores personales. A veces ven un videito de YouTube antes de ir al gimnasio y ya pues yo sé porque lo aprendí en el video, y no necesariamente, ¿verdad? Cualquiera pone un video en las redes, sino que pienso que deben ir a las fuentes, ¿verdad? Fidedignas. Y no está de más, no está mal ver videos y aprender y empaparse de la información, pero entonces corroborar la verdad con el especialista o con el médico. La confianza en médico-paciente es bien importante, y esto puede ser una conversación un día en una cita. Doctor, dígame qué ejercicios yo puedo hacer, claro, cómo los hago. Eso no está mal, eso, ¿verdad? Se debe sentir el paciente bien cómodo de hacerlo con su médico. Y sobre todo porque es una buena manera del día que va a tener un entrenador personal, decirle, mi médico me hizo estas recomendaciones. Correcto. Lo mismo que debe tener un paciente del corazón y así por el estilo, porque de esa manera entonces la persona va a saber cómo trabajarlo. Exactamente. O sea, que eso es de suma importancia. Pero tenemos, ¿verdad?, entre lo más simple que sería la farmacología, también es importante que la persona entienda que no debe ser para toda la vida, que debemos buscar otras vías alternas. Definitivo. Una vez los pacientes salen de estas cirugías de la columna, ¿son ustedes quienes entonces los rehabilitan? ¿Son ustedes los que entran en ese proceso de manejo? Correcto, sí, nosotros los vemos justo al salir de la cirugía, y como bien mencionas, los rehabilitamos desde cero hasta el final, hasta que son independientes nuevamente. Doctora Katia Ramos, mil gracias por esta conversación el día de hoy. Así que el teléfono 787-854-5063. Ahí lo tienen para que haga su cita. Si tiene, mire, ese leve dolor, atiéndalo a tiempo. Que tenga bonito día, doctora. Igualmente. Y ustedes que tengan una semana, mire, llena de mucho amor, pero sobre todo de bienestar. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.